Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días. Hoy damos gracias a Dios por esta hermosa mañana que Dios nos da. Damos gracias a Dios en esta mañana, darle gracias a Dios porque en su paciencia, en su bondad nos ha concedido un día más de vida. Siempre, queridos hermanos, siempre seamos agradecidos a Dios con la finalidad de realmente de acercarnos al Señor. Realmente de acercarnos, hermanos, porque vemos que los tiempos son difíciles. Viendo, hermano, que es tiempo de regresar a casa, es tiempo realmente de buscar a Dios de todo corazón. Realmente, hermano, la gente, mucha hombre, solo se acuerda de Dios, solo le da las gracias a Dios, pero no hace ningún intento por buscarle. Yo creo en especial que nadie puede darle gracias a Dios o nadie puede darle gracia a una persona de lejos. Sería irrespetuoso decir yo le doy las gracias a Dios cuando lo moral, lo correcto en el mundo es darle las gracias personalmente. Eso sería correcto. ¿O quién le puede dar gracias a alguien si no lo hace personalmente? ¿Quién le puede dar gracias a alguien, decir agradecido estoy, si no es personalmente, no es acercándose a Él? Pero estamos en un tiempo donde la gente tratará muy mal a Dios. La misma naturaleza os enseña. La naturaleza nos enseña. Lo que está diciendo, queridos hermanos, que cuando la naturaleza a nosotros nos enseña, representa nuestra vida como hombres en la tierra. Como hombres en la tierra representa, queridos hermanos, que dice que en la relación con nuestros hermanos, con las personas, dice que la misma naturaleza, esa naturaleza nos enseña a nosotros a cómo comportarnos, la vida común. La vida común nos enseña a nosotros cómo debemos de comportarnos, cómo debe de hacerlo, cómo debe de ser lo correcto. Pero la misma naturaleza dice, no os enseña que el varón les es deshonroso dejarse crecer el cabello. Dice en Corintios 11, que la misma naturaleza nos enseña, la misma forma de ser de nuestra vida, nos enseña cómo deben de ser las cosas. Y por eso, queridos hermanos, que no debemos, como por decir, la naturaleza nos enseña que debemos de comer todos los días. Pues lo mismo sucede en el mundo espiritual. Todos los días debemos de participar de la palabra, comer una porción de la palabra. La misma naturaleza nos enseña a agarrarnos el pan de cada día. Y en la naturaleza de Dios debemos que ganarnos las bendiciones. La misma naturaleza nos enseña que sin trabajo, que sin sacrificio no hay nada. Pero el hombre busca a Dios, queridos hermanos, para que todo se lo dé de gratis. Y su naturaleza no es así. La naturaleza nos enseña a respetar a las autoridades, nos enseña a respetar, queridos hermanos, a un jefe. Pero para que nosotros respetemos, queridos hermanos, a las autoridades puestas por Dios, allá sí respetan, aquí no. Allá respetan a un maestro, aquí un maestro no lo respetan. Respetan a un profesor, no respetan a un ministro. Allá respetan a un jefe, acá no respetan a un ministro. La misma naturaleza nos enseña que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida diaria va relacionada también con lo espiritual.
Por eso el Evangelio es una vida, es un modelo de vida diario, es un actuar de vida diario. Eso es el Evangelio. Tiene que ir relacionada a nuestro comportamiento, como es, con lo correcto. Por eso tiene que ver con moral, tiene que ver, hermano, con realmente con una forma de ser de hábitos naturales. Verá que también la naturaleza nos enseña que hermano, que no hay que dejar de trabajar o de servir, ¿verdad? Para muchos, a Dios no le dan esa honra. No le dan esa honra, hermano. No agarran la naturaleza. Para Dios todo lo contrario. Para Dios lo enfermo, lo cojo, lo robado. Para Dios no es necesario porque es Dios. Para Él lo peor. Para Él lo inservible. Malaquías enseña, queridos hermanos, de que dice vayan a dárselo a sus jefes. Hay gentes, verá que es en la misma naturaleza nos enseña que hay que llegar temprano al trabajo, porque si no los corren. La gente irresponsable los corren. Pues lo mismo sucede dentro del camino de Dios. La gente llega tarde a medio culto. La gente llega tarde si quiere y va. ¿Por qué no lo hacen en su trabajo? ¿Por qué no lo hacen allá? Allá sí se prestan responsables. Allá sí se miran gente interesada. Pero si se lo hacen al mundo, que Dios rechaza al mundo, ¿por qué no se lo hacen a Dios? Porque desprecian de esa manera, de ese grado, desprecian. Verá que nadie compra, nadie en la misma naturaleza nos enseña que nadie compra sin dinero. La misma escritura nos enseña, dice, venir y comprar sin dinero. Hay mucha gente que tiene que, no se obtiene nada si no se compra. Mucha gente deja de diezmar, la gente dejó de ofrendar, la gente dejó de darle a Dios. Pues la misma ley se cumple. Todo eso lo hacen porque así es tan grande el desprecio que tienen a Dios. Así tan grande es el desprecio que tienen y el rechazo completamente hacia las cosas divinas. Desprecian al pueblo de Dios, desprecian a la iglesia de Cristo, desprecian a los ministros. Todo el tiempo hay una relación lejana hacia ellos. Por eso la misma escritura nos enseña, hermano, que dice que como nosotros tratamos, hermanos, así seremos nosotros tratados. Así el hombre se va a ser tratado. El hombre, de la manera como la misma escritura nos enseña, queridos hermanos, que el mismo trato, a veces queremos un trato especial, pero mucha gente recibe, queridos hermanos, por la forma como trata a los demás. Y eso no tiene vuelta, no tiene claro, no todos, porque otros van a ser maltratados, van a ser tratados, queridos hermanos, por hablar una verdad, por predicar una verdad, pero otros van a ser tratados porque eso se merecen, queridos hermanos. ¿Por qué razón? Porque ellos tratan así a la gente, ellos desprecian a la gente, ellos son implacables con la gente, todo lo quieren obligado. Y eso es algo, queridos hermanos, que en nuestra vida tenemos que cuidar todos los días. Todos los días tenemos que cuidar cómo es nuestro trato con los demás, cómo es nuestra relación para con los demás, cómo es realmente, queridos hermanos, el comportamiento del hombre hacia su prójimo. Por eso quiero que entendamos, queridos hermanos, que la importancia de hacer las cosas voluntariamente es para Dios y no obligados. No tener una actitud de obligación, no hacer las cosas de mala gana para con Dios, para buscar a Dios. Realmente tener actitudes de amor, actitudes realmente, queridos hermanos, serias. Pues
pidiéndole al Señor en esta mañana una palabra de vida para nuestra vida. Dice en el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos 10, versículo 1, dice: ¿Por qué estáis lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Que dice en su corazón: no seré movido, nadie me va a quitar de aquí. Nunca me alcanzará el infortunio, no me va a ir mal. Llena está su boca de maldición, de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en el acecho cerca de las aldeas, en los escondridizos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, al indefenso. Hay gente que es peor que el diablo. Están acechando la vida de las personas. ¿Qué están haciendo? Están pendientes de su vida. Oh, queridos hermanos, dice que estamos viviendo tiempos de muchos levantamientos, queridos hermanos, de muchos levantamientos de iglesias, de falsas iglesias. La mayoría de ellas son engaños, son fraudes. Levantamiento de mucho falso cristiano. La misma escritura nos enseña, queridos hermanos, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Le hace una advertencia a la iglesia de Cristo, le hace una advertencia a los hombres que tengan mucho cuidado, porque muchos de ellos no serán enviados de parte de Dios, no son levantados de parte de Dios. Esto dice que tienen a Dios lejos de su corazón. Son arrogantes, el malo persigue al pobre, siempre están persiguiendo, siempre están causando males. No dejan en paz a los demás. No les dan felicidad, sino les dan males. Será atrapado en los artificios que ha ideado, a caer en sus propias trampas. Porque el malo se jacta del deseo, dice que se jacta, que hermano, del deseo de su alma, bendice al codicioso, y que dice, y desprecia a Jehová, vive despreciando a Dios. Con los demás, queda bien con los demás, hacen cosas bien hacia los demás, a sus que son como él, a los que son como ella. Pero dice aquí la bendita palabra que desprecia al Señor. No trata con igualdad, hermano, porque desprecia a Dios. No trata a Dios igual. El malo, dice, por la altivez de su rostro no busca a Dios. Es un altivo. Los altivos no buscan a Dios. Los altivos no buscan obedecer a Dios. Los altivos no hay deseo en su corazón. Dice que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay decir de si tengo temor a Dios, tengo que apartarme, tengo que hacer lo correcto. Dice, sus caminos son torcidos en todo el tiempo. Aquel que dice que el altivo de rostro no busca a Dios, no tiene oración, no busca la palabra, está metido buscando basura, está con gente, hermano, que son iguales que ellos, convive con gente iguales que ellos y en veces hasta se odian. El malo es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso estamos profetizados que en el tiempo final, la maldad abrazará a muchos, habitará en el corazón de muchos, queridos hermanos, y hará que se tenga un corazón frío, un corazón distante, un corazón duro para con los demás.
Por eso dice que se jacta. Por eso en este tiempo habrá mucho creyente, habrá muchos cristianos, falsos cristianos, hermanos, que serán engaños y serán fraudes. Y se presentarán como que son enviados de Dios, se presentarán como que Dios los levantó. No. Y esos estarán obligados a los demás, queridos hermanos, a que cumplan con mandamientos de hombres. De lo contrario, no serían salvos. Todo hombre que ha creído en Jesucristo como su Salvador, ha confesado a Jesucristo como su Salvador. Mira, hermano, nosotros podemos confesar, pero la Escritura dice que la salvación es de Jehová. Nosotros podemos decir, le voy a decir por qué. Porque el Señor dijo, yo tendré misericordia de quien quiera misericordia. La Escritura dice en Juan 3:16, nos enseña, queridos hermanos, que la salvación Dios la extendió para la humanidad. Pero luego dice, más al que cree será salvo. Por lo tanto, la salvación no es directa, la salvación es un boleto que todo mundo debe de tomar, pero no todos tomaron el boleto. A todos Dios le va a dar la oportunidad de arrepentirse, porque la salvación es por arrepentimiento. Arrepentimiento de estar lejos, reconocer que Jesús es el Salvador, reconocer que a través de Jesús, nuestros pecados son perdonados. Y el mayor pecado que tiene el hombre es no tener a Dios. Es no tener, dice en el libro de Efesios, no tiene a Dios, no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo, no tiene el reino, no tiene la palabra de Dios morando en su vida. Por eso 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo quien en él cree no se pierda, mas tenga vida. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación que vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El malo dijo en el Salmo 10. Dice que no hay Dios en su corazón. No busca a Dios. Y en sus pensamientos Dios no está. Hermano, dice que es un fraude. Es un fraudulento. Es un fraudulento, dice que es un engañador. Fraude significa engañador, significa hombre opresor. Hombre opresor. Es un creyente, hermano, que está siempre causando males todos los días. Y eso, cuando un creyente está causando males todos los días a alguien, hermano. La misma Escritura dice que un opresor, dice en el Salmo 72, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Dios aplastará al opresor, al que está haciendo males todos los días, al que no da paz. Dice, juicio y justicia ha hecho. No me abandones a mis opresores. Padre bendito, líbranos de los opresores. Por eso el Señor le dijo al rico, mira hijo, le dijo. Cuando le dijo Padre Abraham, el Señor le dijo, mira hijo, tú en vida recibiste bienes. Lázaro recibió males. Lo que le estaba diciendo, tú le hiciste mucho daño a Lázaro. Le hiciste tú creías que estabas bien, recibiste bienes, pero él recibía opresión tuya. ¿Por qué se fue el rico, se fue al Hades? Porque era un hombre que violentaba a su familia. En los tiempos de los días de Noé, ellos violentaban mucho a su familia, no les daban descanso, no les daban paz. Qué terrible es eso, hermano, que todos los días se levanten a dañar, a causar males. No sean de bendición. Dice que no está Dios en su mente, no está Dios en su boca. Siempre hay en su boca está llena de maldición, de insulto, de malas palabras. Todavía está de palabras de doble sentido.
palabras, hermano, sobre todo eso se da en la mujer, sin ofender a las mujeres, porque no todas las mujeres son iguales, pero hay mujeres, hermanos, que buscan en las conversaciones que hacer caer en la trampa a su esposo, hacer caer en la trampa a alguien, enredan a una persona para hacer caer en una trampa, para tergiversar la conversación y llevarlos a donde ellas quieran. Eso es diabólico, es diabólico. Desafortunadamente está de moda que el hombre, la mujer esté haciendo caer en la trampa y haciéndole hacer el hombre culpable de todo lo que ella quiera. Siempre está buscando un motivo para pelear. Siempre, qué terrible, hermano, qué terrible. Pero están acostumbradas. Mucha mujer está acostumbrada a este tipo de tergiversación de lenguajes. Siempre lo que quieren es pelear, lo que quieren es buscar una contienda. Lo mismo hay hombres, hermano, pero más se da en la mujer. Más se da. Andan buscando, hermano, que les digan lo que ellas quieren escuchar. Eso es diabólico. Eso es una persona malvada. Su corazón dice que no tiene a Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque un hombre va a pensar, porque una mujer va a pensar que en sus conversaciones busque un pleito, busque una discusión. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que hay maldad en su corazón. Está lleno de fraudes y engaños. Fraude es un opresor. Dice que abusa de su poder. Hay mujeres que abusan de su poder. Abusan que son mujeres, porque el hombre no les puede hacer nada. Hay hombres que abusan de su poder con una mujer débil que le obedece. Abusan. Hay abusadores y dice que son fraudes. Son fraudes. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo, queridos hermanos, yo siempre lo he dicho, y por eso acá hay una gran confusión. Esto pasa dentro de las iglesias de Cristo. No solamente pasa afuera. Porque yo no le voy a decir a una persona, a una mujer, a un hombre que se van a ir en el arrebatamiento. Porque un hombre opresor, una mujer opresora, un hombre opresor, quien quiera que sea hacia los demás, téngalo por seguridad, hermano, que no se van a ir en el arrebatamiento. Porque la iglesia santa, sin arrugas, sin mancha, no tiene este comportamiento. No se dedica a hacerle mal a su hermano todos los días. No se dedica a dañar la vida de los demás. No vive obligando a los demás a cumplirle sus caprichos. No vive obligando a los demás, queridos hermanos, a hacer su voluntad. Pero la Escritura, si nos salimos un poquito de nuestra vida diaria, vamos a encontrar que hoy mucho ministro, falso ministro, muchas iglesias van a obligar a sus miembros, queridos hermanos, a cumplir con mandamientos, hermanos, a cumplir con ciertos requisitos, porque si no, para pertenecer a una iglesia, para ser miembros de una iglesia, de lo contrario, no serían salvos. Para este tiempo se levantarán hombres que dirán que vienen de parte de Dios, dirán que son evangélicos, dirán que Dios los levantó. Cuando usted lee en el libro de Mateo 24, dice que se levantarán. Esta palabra se levantarán significa que Dios no los levantó. Dios levanta a sus ministros, pero ellos se levantaron solos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dicen en 2 Tesalonicenses 2. Y nuestra reunión con Él os rogamos, hermanos, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar y no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, el que él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo que está diciendo aquí, queridos hermanos, dice que os rogamos que no dejemos
dejé de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni construéis ni por carta ni por palabra. Ahora dice, ni por carta, como si fuera nuestra. Como si fuera nuestra. Por eso muchos en este tiempo dirán que esto es orden de Dios. Ser opresor es tremendo, hermano. Fraude, un engaño. Fraude significa hacer pedazos, destrozarle la vida a alguien, arruinarle la vida a alguien. En lugar de dar felicidad, dice que dieron desdicha. Desdicha, queridos hermanos. En el libro de Malaquías, Malaquías 2, el juicio de Dios se acerca. Dice, con todas estas tiendas, dice en el versículo 12, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Dice, Jehová cortará al hombre que hiciera esto. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llantos y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. No miraré más, dice, vuestras lágrimas. No miraré más vuestro llanto. No miraré más vuestro clamor para aceptarla. No miraré. Porque dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno habiendo él abundante de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues de vuestro espíritu y no sea desleal con la mujer de vuestra juventud. Pero aquí cuando habla, queridos hermanos, de la mujer de tu juventud, no solamente se refiere el hombre hacia la mujer, sino que hay un pacto entre un matrimonio, hay un pacto entre una familia. Lo que está diciendo, queridos hermanos, es que dice, porque yo soy testigo, yo he atestiguado, dice en el versículo 14. Una versión dice, ¿por qué dice? Porque el Señor actúa como testigo entre tú y la mujer de tu esposa, a la cual traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Esto se refiere a los dos. Dice, la traicionaste. Nos hablaba de un adulterio. Una versión dice, hermano, dice que es tu compañera en quien te comprometiste. Tú has sido infiel a la esposa de tu juventud y a la esposa y compañera con quien te comprometiste. Otra versión dice, tú la traicionaste, fuiste desleal con ella. Dice la versión Dios habla hoy, aún preguntan ustedes por qué. Pues porque el Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven. Era tu compañera y tú le prometiste fidelidad. Una versión dice, tú le prometiste felicidad. Tú le prometiste felicidad. Otra versión dice que tú le prometiste, no solamente dice le prometiste felicidad, sino que hoy estás sufriendo desdicha. Lo que está diciendo, queridos hermanos, que ser infiel no es precisamente ser adúltero, sino que ella, tanto él, dice, serán felices, verán, y vivieron felices por siempre. Pues eso no fue cierto. Por eso cuando dice que se convirtieron en opresores que obligan a los demás, queridos hermanos, a cumplir sus caprichos, y ya no por felicidad, les dan desdicha. Dice que le prometieron felicidad y hoy le dan desdicha. Le profesaron felicidad, respetarlo en las buenas y en las malas, estar en todo, y eso hoy no es cierto. La pregunta, nos haríamos una pregunta, le diríamos, ¿usted cree que un hombre, una mujer, con esas actitudes, un creyente, un hombre, un hijo de Dios con esas actitudes, se va a ir en el arrebatamiento? ¿Usted cree que pinta de una iglesia santa, sin arrugas, sin mancha?
¿Usted qué piensa? ¿Que no respetan? ¿Que no enderezan el camino? Reciben bienes, satisfacción personal, pero hacían males. En este tiempo se levantarán hombres, dirán que es de parte de Dios el trato, pero no es así. Estos falsos ministros falsos creyentes estarán poniendo enseñanzas de mandamientos de hombres como si fueran de parte de Dios. Son sus mandamientos de ellos, no son mandamiento de Dios. Causar males no es mandamiento de Dios, es mandamiento de hombres. Lo harán para mantener a un pueblo esclavizado al pecado, esclavizados al mundo, a la cultura, a las tradiciones, los cuales son diabólicas. Pero nosotros no podemos ser opresores, causar males cuando nos llamaron a... Una cosa es, hermano, hagámonos una pregunta. Muchas veces tanto la mujer como el hombre quiere que la mujer lo haga feliz, o la mujer quiere que el hombre la haga feliz. ¿Quién de los dos será más maduro? De hacer feliz a la vida de otro. Pues han comenzado feliz, hermano, que ser feliz es cumplir caprichos. No, ser feliz es obediente a la palabra. La gran felicidad de Noé, de Adán en el huerto, dice que Adán disfrutaba de la vida porque era un hombre obediente a la palabra. Por eso dice Mateo 5:18, dice: pues de cierto os digo que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos eran gente opresora. Los fariseos obligaban a la gente a cumplir mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios. Que se hiciera su voluntad de ellos, no la voluntad de Dios. Cuando un hombre obliga a alguien, una mujer obliga a alguien, una iglesia obliga a alguien, un ministro obliga a alguien a cumplir mandamientos de hombres, queridos hermanos, serán llamados insignificantes delante de Dios. Porque el hombre que no enseña a obedecer los mandamientos de Dios será considerado insignificante, será considerado pequeño. Cuando una persona insignificante no será respetado, no tiene respeto, porque no enseña a obedecer, no enseña la obediencia. Hermano, no enseña realmente, que dice que hermano, dice aquí, está precioso porque dice, de esta palabra significa sin importancia, significa despreciable, será despreciado. Insignificante significa despreciado, significa sin importancia, no importa. Todo aquel que enseña a desobedecer, obedecer a Dios, será llamado insignificante, no es importante. De manera que quien enseña a obedecer en lo escrito será considerado, quien no le enseñe será considerado insignificante, no es importante. Porque dice, pero más a cualquiera que los enseñe será llamado grande. Será llamado grande en el reino de los cielos. Será grande en el reino de los cielos. Será tomado con de mucha importancia. Por eso, hermano, por no enseñar obediencia a lo escrito está. La mentira de la serpiente en el huerto, la mentira del diablo hoy en este tiempo es que el hombre no cumpla con la obediencia a Dios, con el escrito está, sino que se vuelvan opresores.
y que no, a veces es que como si tú no me tratas bien, pues tus oraciones no son escuchadas. En veces están mal interpretadas al favor del hombre, a favor de la mujer. Pero la Escritura nos enseña, hermano, que hay que saber juzgar, hay que saber interpretar según el caso, según realmente lo que está pasando. Pero aquí vemos, queridos hermanos, de que acá dice, hermano, que mucho hombre son opresores. Todo lo quieren a la fuerza. Quieren que los hagan feliz mientras ellos no son felices y no hacen feliz a otros. El diablo va a engañar a esta generación. Va a engañar a una generación que no cumple la palabra de Dios, que su propósito no se levanta todos los días. Dice con el propósito, hermano, de obedecer a Dios. En ninguno de sus pensamientos está Dios. El altivo dice, el altivo de rostro no busca a Dios. La palabra buscar a Dios no significa ir a la iglesia. La palabra buscar en el griego significa preguntar cómo llegar a Él. Eso significa, hermano, buscar. ¿Cómo llego a agradar a Dios? ¿De qué manera yo tengo que estar delante de Él? ¿De qué manera yo tengo que poner por obra su palabra? Eso es preguntar cómo llego a Él. Eso significa la palabra buscar. Por eso el Señor dijo en Crónicas, a una de las cosas que le dijo el Señor a Salomón, le dijo que si tú me buscares, dije yo dejaré encontrarme, yo mostraré tu rostro, dijo el Señor, le dijo a Salomón. ¿Por qué? Porque, hermano, porque ellos buscaban realmente tener un encuentro con el Señor, pero lo buscaban, hermano, en obediencia a la palabra. Dice en el versículo, dice que Él se iba a dejar buscar, queridos hermanos. Dice en el versículo 1 de Crónicas 28, versículo 9, pero tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todos los intentos de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Otra versión dice, si tú le buscas, Él permitirá que lo encuentres. Pero ¿qué dice? Le dice, dice, si tú le buscares, si tú escudriñas, dice, entiende los pensamientos, si tu camino es perfecto, si andas con un corazón voluntario, entonces yo me dejaré buscar. Si obedeces, si haces conforme al escrito está, yo te dejaré buscar. Pero el malo dijo no. Tus juicios, eso de hacer el bien está muy lejos. Dice, tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Y a todos los adversarios que no van de acuerdo con Él, los desprecia. Todos los que no hacen su voluntad los desprecia. Vive imponiéndose, hermano. Por eso, qué tan importante es enseñar la obediencia hacia Dios. Y que las cosas no se hacen a la fuerza, sino se hacen las cosas por obediencia. Por eso dice que el que anda con los mandamientos de hombre, que es un opresor, un hombre que anda que se haga su voluntad, su mandamiento, enseñándolos como si fuera mandamiento de Dios, oh hermano, dice que es un opresor. Causa males todos los días. Marcos 7:7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vano me honran, porque el hombre se dirige con sus propios mandamientos, con sus propios procedimientos y no bajo el mandamiento de Dios. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis de la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Antiguamente estos judíos, para comer se tenían que lavar las manos, tenían que cumplir con esos requisitos. Habían tradiciones, hermanos muy literales,
donde ellos tenían que ser. Por eso le reclamaron mucho a mi Señor Jesús, porque ellos no se lavan las manos, porque ellos no cumplen con la tradición de Moisés, porque ellos no cumplen con la ley de Moisés, porque ellos no cumplen con la ley mosaica, porque ellos no cumplen con una circuncisión, o sea, con una vida de apariencia, un sello externo, porque eso es circuncisión, queridos hermanos, un rito, un requisito para pertenecer a la iglesia. ¿Por qué rechazaron a mi Señor Jesús? Porque Jesús no cumplió con los requisitos. Para ellos Jesús los ofendía. Ofendía a los sacerdotes porque se oponía a sus leyes, se oponía a sus mandamientos de hombres que saben que lo más interesante es que no salvaban a nadie. No salvaban a nadie. Por eso el propósito del Evangelio es salvar el alma. Es rescatar del alma de los opresores, de los que están causando males todos los días, porque un hombre que causa mal todos los días está desanimando a esa persona para que ya no busque a Dios, porque los quieren obligar, hermano, a hacer todas las cosas a su voluntad. No le importa si invalidan el mandamiento de Dios, no les importa si están haciendo lo correcto conforme a ellos quieren hacerlo a su manera. Pero la Escritura nos enseña, dice que invalidaron el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. La tradición es algo, hermano, que se lleva de generación en generación. Es que así me lo enseñó mi madre, es que así me lo enseñó mi padre, es que así lo aprendí. No, queridos hermanos. No. Porque el Señor dijo, porque el Moisés dijo, el que honra a su padre y a su madre, el que maldiga al padre y a su madre, muere irremisiblemente. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decir, basta que diga un hombre al padre o a su madre. Es corbán, que quiere decir que mi ofrenda a Dios, todo aquello que se pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer por vuestro padre o por vuestra madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, porque ellos no entendieron este pasaje que decía que honra a tu padre y a tu madre. Hay gente que dice que es primero obedecer a Dios y luego a su padre y a tu madre. Los maldicen. No, queridos hermanos. El Señor dice que honra a tu padre para otro pasaje donde dice que para que te vaya bien. Invalidando, dice la palabra de Dios, invalidaron este mandamiento. Porque todo era Dios, sin tener en cuenta a los padres, a la madre. No respetaban ellos. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd todos y entender nada dice, nada hay fuera del hombre que entre en él y le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en una casa y le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que lo que de afuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, haciendo limpio todos los alimentos. Por eso la Escritura dice en Romanos que el reino de Dios no consiste en comidas y bebidas, sino en paz, gozo y justicia en el Espíritu. Consiste en agradar a Dios. ¿En qué consiste este camino? ¿En qué consiste el Evangelio? En agradar a Dios. No consiste en qué comes, qué bebes, cómo te vistes, qué te pones. Por eso dice que cuando habla en el libro de Hechos 15 sobre que muchos no comerán sangre, se van directamente a la moronga. Yo voy a hacer una investigación, hermano, porque pero estoy seguro que en el tiempo de eso, aunque la misma Escritura dice que realmente dice que no deben de uno de comer carne con sangre, o sea, carne cruda. Los únicos que lo hacen son los satánicos. Y cuando habla carne con sangre,
no se refería a un alimento, no se refiere a un alimento, se refiere, queridos hermanos, al satanismo. Que la gente no participe del satanismo, de la brujería, de la hechicería, de la adivinación, de los agoreros, porque son los únicos que hacen sacrificios con sangre. Y a eso se refiere, porque dice haciendo limpio todos los alimentos, pero porque no hay alimento, y dice la escritura, dice que todo alimento es santificado por la oración. Por eso de ellos llegaron, hermanos, a imponer que ahora los alimentos están prohibidos. El primero que se le van y que creen que es inmundo, hermano, es la moronga, lo que le llaman la morcilla, y para eso está prohibido. No, hermano, eso es una imposición de hombres, porque la gente no será salva, queridos hermanos, por dejar de comer morcilla, sino por la fe, sino por reconocer a Jesucristo como su Salvador. Ningún alimento está prohibido para que la gente sea salva, ninguna. La gente no vino, Cristo no vino por la cultura, no vino, hermano, para decirle, si tú dejas de usar ese tipo de ropa, vas a ser salvo. No dijo, si tú dejas de comer puerco, vas a ser salvo. Digo, si tú dejas de comer, hermano, morcilla, vas a ser salvo. Dice Colosenses 2, versículo, dice 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué vives como en el mundo y se sometéis a preceptos? ¿Por qué todavía se someten a esas reglas, a esas leyes? Tales como no manejen, ni gusten, ni toques en conformidad de mandamientos de hombres. Dice mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que se destruyen con el uso. Se van a destruir. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El hombre sigue siendo igual. Lo que Dios quiere es limpiar, queridos hermanos, el corazón de las personas. Les prohíben, hermano, pero en realidad no tienen ningún apetito. No cambia al hombre. El dejar de comer ciertas cosas, dejar de vestir, no cambia al hombre. No lo cambia, hermano. Para nada lo cambia. Porque les impusieron leyes, queridos hermanos, que en realidad no salvan. No salvan. Y eso están completamente equivocados, hermanos, porque metieron comida. La escritura dice que por la oración, dice, queridos hermanos, todo alimento es santificado. Todo alimento por la oración es santificado. Así que, digamos, no entremos tanto en eso, pero que lo que quiero hacerles entender, queridos hermanos, que a mucha gente se les fue impuesta un tipo de alimentos, hermano, para que los ataran, les prohibieran el mandamiento de hombre, hermano, porque son opresores. Obligan a la gente a cumplir ciertos mandamientos para que sean salvos. Invalidaron el mandamiento de Dios por mandamientos de hombres. O los obligan a someterse, hermano, a ciertos mandamientos, a ciertos ritos, para que, hermanos, para que no sean salvos. La escritura nos enseña eso, que la salvación, queridos hermanos, no es de dejar de comer puerco, o sea, no es de dejar de vestir, de usar oros, de usar eso, porque la escritura nos enseña en el libro de Juan 3, de primera de Pedro, nos enseña, queridos hermanos, 2, nos enseña que los vestidos no tienen nada que ver, sino que dice que aquellas mujeres se vestían, dicen, permíteme, busco aquí en segunda de Pedro 2, 3, dice que aquellas mujeres se vestían, dice, estando sujetas a sus esposos.
con vuestra conducta respetuosa, casta y respetuosa, que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestido lujoso, sino el interno de corazón incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otros tiempos aquellas mujeres, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, esperando sujetas a sus maridos. Las mujeres eran santas, no la ropa. La ropa no santifica a nadie. Hay que saber vestir, sí. No hay que vestir de una manera sensual, no hay que vestir de una manera apretada que todo se les marque. No, sino de una manera respetuosa, para no provocar deseos. Que no se les claree la ropa para andar, porque la sensualidad es presumir cuerpos. Que todos admiren sus cuerpos. Y eso es incorrecto, es inmoral. Pero la mujer santa, por eso es mujer santa, porque cubre su cuerpo, no muestra su cuerpo, sino porque cubre su cuerpo. No anda con los pantalones, hermanos, con toda esa ropa toda pegada, porque así quiere andar, que porque todo el mundo lo usa. Oh, eso es carnalidad. ¿Quiere mostrar su cuerpo? Eso es carnalidad. ¿Quiere que todo el mundo se le marque? Eso es carnalidad. Con las faldas cortas, eso es carnalidad. Pero sin embargo nadie te obliga. Para pertenecer salva, no te obliga a nadie. Pero invalidan el mandamiento de Dios, hermano, porque la mujer, la santidad se lleva en el cuerpo, no en la ropa, no en lo que come, no uno lo que uno hace, sino se lleva en el cuerpo, cumpliendo con el mandamiento de Dios, hermano, se lleva en el corazón, la salvación se lleva en el corazón, temiendo siempre a Dios, porque la Escritura dice que el sabio ve venir el mal y se aparta. Cuando dice que, hermano, que no es lo que sale, es lo que contamina al hombre, no lo que entra. La palabra entrar en el griego significa poreinomai, que si viene de la palabra apartar, significa vivir, significa vida, significa andar en el camino, por lo que representa que el que entra en nuestra vida, el que entra en nuestro corazón se llama Jesucristo. Por eso la Escritura nos enseña en 1 de Juan 3 que cuando Cristo entra en nuestra vida, dice que Él entró para deshacer las obras del diablo. Él entró en nuestro corazón para quitar todo lo que a Dios no le agrada. ¿Sabe que lo que a Dios no le agrada, queridos hermanos? Es que el hombre sea un opresor, que cause males y no felicidad. Qué rico es ver a los hijos que le causan felicidad a los padres. Lo único que causa felicidad es la obediencia. Es la obediencia, hermano. Que la mujer le causa felicidad al esposo, que el esposo le causa felicidad a la mujer, siendo no opresor, no maltratando, no causándoles males. Porque eso es el mandamiento de Dios. Porque lo único que Dios nos mandó, hermano, la obediencia. Por eso dice que el reino de Dios no consiste en vivir, sino que causemos bienes y no males. Porque, hermano, porque habían hombres, voy terminando, en el libro de Hechos 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, y si no a circuncidarse conforme al rito de Moisés, dicen, no podéis ser salvos. Les implantaban mandamientos de que no coman, no te vistas así. Hermanos, los imponían en las iglesias a circuncidarse, es formar el rito para pertenecer a una iglesia. La Escritura dice que todos los alimentos son santos, son santificados, son limpios. La Escritura dice que las vestiduras, dice que no tienen nada que ver, las vestiduras no son santas. El que Dios santificó fue el cuerpo, no a la ropa, no a lo que se vestimenta, no al oro, no a los peinados, no a las riquezas. Eso, por alguien por tenerlo, algo por usarlo, no pierde su salvación, porque la salvación es por fe. Es un don de Dios, es un regalo de Dios que Dios da a todo aquel que cree en Él. No le importa si tiene que vestir o no lo tenga que vestir. No le importa a Dios lo que comas, qué es lo que no comas.
Porque la Escritura dice en 1 Corintios, queridos hermanos, Romanos, que dice que si comemos más o no comemos, no agradamos más, no agradamos menos. Si el que no come, lo hace para el Señor. Y el que come, lo hace para el Señor, hermano. Por lo tanto, no es malo. Pero no tiene nada que ver con la salvación. Pablo y Bernabé, dice, estuviesen en una discusión, contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión de cómo iban a ser salvos. ¿Por qué? Porque habían hermanos que querían que se cumplieran mandamientos de hombres, y otros como Pablo, hermano, que estaban discutiendo que la salvación es por obedecer la palabra de Dios y no por cumplir requisitos y no por cumplir mandamientos de hombres, no por imponernos no coma, no por imponernos no vistan, no por imponernos, hermanos, porque esto dice que con este mandamiento de hombres causaban opresión, obligaban a los demás a que si no hacían lo que ellos querían, no iban a ser salvos. La salvación es por fe. No importa quién seas, no importa quién seas, no importa el delito, no importa lo grave del asunto, todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Salvador y lo reconozca como Señor, es salvo. Sin tantos ritos, no necesitas nada que cumplir para pertenecer a la iglesia de Cristo. No a una iglesia, sino a la iglesia de Cristo. Hubo una gran discusión, porque aquí habla también de los ritos, la circuncisión de los ritos de Moisés. Habla, hermano, de la costumbre mosaica, de la tradición de Moisés, que muchos cumplían, hermanos, de abstenerse de alimentos, de juntarse con los gentiles, de no cumplir ciertas reglas como celebración del sábado. Los adventistas dicen que todo aquel que no cumpla con el rito del sábado no es salvo. En sus enseñanzas dice que no son salvos. Yo he platicado con muchos de ellos y tratado de convencerlos. Ellos dicen que no. Muchas iglesias, por decir catolicismo, dicen que si no adoran a María, nadie va a ser salvo. Los musulmanes dicen que si no reciben a Alá, nadie es salvo. Todos ellos se consideran salvos. Y nosotros decimos, si no aceptan a Jesucristo como su Salvador, no serán salvos. ¿Quién cree que tiene la razón? La palabra tiene la razón al decir que todo aquel que no reciba a Jesús como su Salvador, que es el único que demuestra que vino del cielo, el único que murió en la cruz por sacrificio de los pecados de los hombres, nadie será salvo. Y esta es la palabra de fe, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y murió y resucitó, al tercer día será salvo. Será salvo. Hubo una gran discusión en este tiempo cómo el hombre va a ser salvo. Habrá una discusión de gente, queridos hermanos, de qué manera va a salvarse. Sabe que la única manera de salvarse es siendo obedientes a la palabra de Dios y no enseñando desobediencia. La gente que enseña desobediencia no será salva, pero la gente que enseña obediencia será grande delante de Dios, hermano, porque termino rapidito, hermano. Jeremías 7 dice, 22, porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas en el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Vea lo que dice, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar. No me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, hicieron peor que sus padres.
Tú pues le dirás todas estas palabras. No te oirán, los llamarán y no te responderás. Les dirá, por lo tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada la verdad. No dicen verdad en su corazón, sino todo lo quieren a la imposición, todo lo quieren a su manera, no conforme a lo que Dios enseña. Todo quieren obligar a los demás a agradarles, a hacerles feliz a ellos menos a otros. Le hacen mal, eso es un opresor. Hay iglesias opresoras, ministros opresores, esposas opresores, esposos opresores, hijos opresores, que las cosas las quieren a su manera. Ya no buscan la salvación, sino buscan el bien propio. ¿De qué se trata el Evangelio? ¿De qué se trata estar en este camino? De cuidar la salvación. Habían salido unos hombres y mujeres enseñando, obligando a la gente a través de mandamientos de hombres. Y ellos dijeron, de lo contrario no serían salvos. Y el Señor dijo, yo no le mandé a hacer ningún holocausto. Estamos en un nuevo pacto, bajo la gracia de Dios que es voluntaria. Dice, hermano, que esta es la generación, una generación opresora. Es una generación que no escuchará la voz de Dios porque su corazón es malvado. No buscan la salvación, buscan la destrucción de las almas. Pero que nada ni nadie te imponga, porque la salvación no se otorgó a alguien por obras, sino, queridos hermanos, porque fue un regalo de Dios. Para ser salvo no necesitas cumplir ningún requisito. Para ser salvo no necesitas hacer algo. Para ser salvo no necesitas dejar de comer. No necesitas dejar de usar oro, alhajas. No necesitas nada. Ni lo único que necesitas para ser salvos es reconocer a Jesucristo como tu Salvador, y se acabó. Y enseñar, hermano, la obediencia, que lo que Dios, mi Señor Jesús, lo que nuestro Padre quería, hermano, que la circuncisión, hermano, esa circuncisión no era, hermano, algo que tenía que ser externo, sino que, hermano, la circuncisión representa, hermano, que había que dejar el pecado, había que dejar la maldad, había que cortar el pecado, no el propucio, hermano, como estaba establecido, sino, hermano, había que cortar la maldad de nuestra vida. ¿En qué consiste la salvación? En de hacer a un lado, hermano, dejar de tener un corazón duro. Que Dios nos escogió, queridos hermanos, para hacernos un lado del pecado, para quitar de nosotros la carne. La carne representaba, queridos hermanos, el despojamiento, el despojarnos de la carne, el despojarnos del pecado. Queremos ser salvos, entonces despojémonos entonces de toda carne. Despojémonos, queridos hermanos, de todo deseo del pecado, de todo deleite del mundo. Ese es el deseo de nuestro Dios, que para ser salvo quitemos de nosotros toda carne, nos despojemos del pecado, de toda carga de conciencia, que limpiemos nuestro corazón de toda maldad. Ahí sí estamos obligados a hacerlo, porque sin santidad nadie lo verá, solo los de manos limpias y los de corazón puros verán a Dios. Para ser salvo se necesita limpieza de nuestra alma. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo es porque hemos renunciado al pecado. Lo único que está prohibido comer es pecado. Lo único que está prohibido comer es maldad. Lo único que está prohibido comer, hermano, es mundo. Comer significa deleite, comer significa disfrutarlo, comer significa ser, hermano, que eso fue lo que comió los Adanes. Comieron distracción, comieron inmundicia, comieron, hermano, todo
todo falso deleite. Hay gente que dice que el malvado se deleita en la maldad. Se deleita haciendo maldad. Es un opresor todos los días. Anda oprimiendo en lugar de dar bien, da males. Nadie está obligado a guardar mandamientos de hombres, pero sí el mandamiento de Dios. Hay que dejar de ser opresor, hermano. Hay que dejar de ser un opresor. Que alguien que cause males si no vienes. Preocúpate por la salvación, porque una persona que se preocupa por la salvación no es un opresor. Es alguien que da felicidad, alguien que otorga el bien, hermano, porque se dirige conforme a la voluntad divina, a los mandamientos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, ayuda a la familia a salvarse y no a perderse. Ayuda a la familia a acercarse a Dios y no a alejarla de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y esta palabra sea de bendición para tu vida. Que Dios te ayude. Gracias a todos los que estuvieron en esta mañana. Les mandamos un cordial saludo y les pedimos que nos visite mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Que Dios les guarde, ayúdenos a compartir, dale a like a la página para que les lleguen las notificaciones todas las mañanas. Gracias, hermanos, y visítenos. Estamos aquí en Cerrito, Canacín, visítenos para juntos darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Donde quiera que estés, no dejes de congregarte. Donde quiera que estés, vuelve a casa. Donde quiera que estés, busca a Jesucristo como tu Salvador y entrégale y renuncia al pecado, porque si algo a Dios le agrada es que el hombre renuncie al pecado, porque eso es obediencia a la palabra. Bendiciones, y no seas un opresor, sino alguien que cause el bien. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermano.